vamos a empezar haciendo como un análisis general de por qué en la naturaleza nuestros animales se comportan de diferentes formas y eso equivale a que en nuestra casa tengan unos comportamientos que nos llamen la atención y que de pronto sean problemáticos. Muchos se preguntarán qué es una etóloga, ¿cierto? ¿Qué hace una etóloga? ¿Qué es la etología? La etología es una ciencia, es una rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales. Cuando nosotros podemos saber y leer sus señales, saber cómo hacen las cosas y por qué las hacen, podemos comprenderlos mejor y lo que conocemos lo podemos amar, ¿cierto? Y lo podemos defender. Entonces, yo me dedico a hacer diagnóstico, a hacer evaluación, a hacer diagnóstico de problemas de conducta. ¿Qué son esos problemas? Son comportamientos que pueden afectar la salud y la integridad de los animales mismos y de su entorno, ¿cierto? Entonces, ser molestia para sus compañeros no perrunos, ¿cierto? Para los humanos. Entonces, después de diagnosticar estos problemas, hacemos tratamientos, hacemos modificaciones de conducta, incluso los problemas conductuales pueden ser un signo de enfermedad, ¿cierto? Que no sea algo estrictamente psicológico, mental, sino que él nos esté mostrando que hay algún problema de salud. Por eso también es importante tener un diagnóstico acertado y a tiempo. Vamos a hablar de las 5 libertades del bienestar animal. ¿Por qué? Porque de aquí se deriva la importancia de que nuestros animales se encuentren bien en su estado mental. Estas son algo así como unas normas internacionales que nos permiten leer en los animales, sean de producción, sean silvestres o sean domésticos, cómo tienen integridad y cómo están bien, ¿sí? Estar bien se puede como definir como que ellos sean felices, ¿sí? En pocos términos. Entonces, son 5 estas libertades y dice que ellos deben de estar libres de hambre y sed. Acá se recoge que tengan una alimentación adecuada para su especie, ¿cierto? Que si, digamos, es un ave, no le estemos dando chocolate con pan remojado, por decir una exageración, pero que sabemos que ocurre. Entonces, no es solo que tengan comida, sino que además de eso tengan su alimentación adecuada, que tengan agua de disponibilidad siempre. La libertad de incomodidad se refiere a que en el espacio donde ellos se encuentran puedan tener sombra, estén libres de incomodidades térmicas y nosotros hablamos de sustrato, pero es como el piso donde estén sea agradable para ellos. Libertad de dolor, lesiones o enfermedad, eso nos compete pues mucho a los médicos veterinarios y claramente a los compañeros humanos de estos animales que tengan la capacidad de observar y leer signos para atenderlos adecuadamente, oportunamente, que tengan un plan sanitario adecuado. El plan sanitario son las vacunaciones y desparasitaciones para evitar que nuestros animales tengan alguna dolencia, algún malestar. Libertad de miedos y angustias y libertad de expresar su comportamiento natural. Estos dos los vemos en otro color, porque de aquí derivamos prácticamente toda nuestra charla. ¿Por qué? Porque pensamos que al tener un animal que recogimos, que adquirimos de cualquier modo para darle protección y amor, solo basta con que tenga su comida, con que lo llevemos al veterinario, con que esté cómodo, pero no estamos atentos a que nuestro animal no tenga miedo y no tenga angustia y pueda expresar libremente su comportamiento. Entonces, nos referimos a estos perritos que tienen que estar cargados, porque estar en el piso les da miedo, porque ver otros perros les da miedo, que lleguen extraños a la casa les da miedo. Entonces, esto los lleva obviamente a desarrollar enfermedad y a encontrarse en un mal estado. Expresar el comportamiento natural quiere decir que un perro tiene que oler colas, ¿cierto? Que un gato
tiene que ir a la arena, tiene que tapar su arenita, que un herbívoro debe estar pastando, ¿cierto? Pastoreando. Entonces, todo lo que vemos en la naturaleza que un animal lo expresa como su conducta natural, lo debemos apoyar desde nuestro ambiente doméstico. Poco a poco vamos a ir desarrollando estas dos pautas, pero se las quería mostrar todas para que vean que no es algo que está de moda, que es tendencia o que queremos hacer, sino que es una norma internacional que debemos seguir y que así como nos pueden poner una denuncia por maltrato, por un golpe, por una herida, también no, podemos ser denunciados por maltrato de tipo psicológico si nuestro animal está padeciendo estrés. Esos trastornos que pueden derivar en alguna enfermedad a partir de ese miedo y estrés, los podemos clasificar en trastornos de la reproducción, crecimiento, digestivos y autotraumatismos. Entonces, ¿qué es eso? En la naturaleza, una perrita no entra en calor si no tiene las condiciones adecuadas para entrar en calor. Si no hay alimentación, si no hay seguridad. Por eso es tan difícil reproducir animales en cautiverio, ¿cierto? Los animales de zoológico, cuando decimos que tienen una calidad ambiental, cuando pueden llegar a tener ciclos de estro y poder tener crías. Entonces, eso va a hacer que la especie vaya disminuyendo si no hay un ambiente adecuado para reproducirse. También podemos hablar de canibalismo, ¿cierto? Hay mamás caninas y felinas que se comen sus crías por algún peligro, por alguna enfermedad, por algún requerimiento ambiental no adecuado. Y eso pasa y no quiere decir que ellos sean malos, sino que vamos a ver poco a poco que es un comportamiento de supervivencia. ¿Listo? Los trastornos de crecimiento, si el animal está estresado, no está en un ambiente adecuado, si las medidas de estabulación, digamos, en un animal de producción no son las correctas, ellos no van a alcanzar su óptimo crecimiento en esta etapa de su vida. El trastorno digestivo es el más común, el que más evidenciamos en las casas, y es que como nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros nos asustamos, cuando tenemos miedo, tenemos una ligera enteritis, ¿cierto? Nos da como una diarrea, nos puede dar, no se nos quita el hambre. Entonces, son los principales motivos de consulta de los propietarios, ¿cierto? Que el animal no come o que tiene diarrea. Entonces, esa inapetencia, esos vómitos pueden ser generados por un miedo que está constantemente. Vamos a diferenciar eso ahora que toco el tema, porque el estrés no es algo malo. Las situaciones de estrés son naturales, las vivimos todos los días y nos ayudan a desenvolvernos y nuestro organismo está preparado para acudir a un llamado de estrés, ¿cierto? Que en general se clasifica en 3 acciones: quedarse quieto, huir o atacar. Entonces, no es que sea malo. Estamos preparados para vivir situaciones de estrés. ¿Cuándo ocurre un problema de estrés? Cuando la situación es constante y no la podemos resolver. Entonces ahí es que empiezan a originarse estos trastornos físicos. Los autotraumatismos es cuando los perritos o los gatos vemos que se acicalan. Acicalarse es lamerse, pegarse pequeños mordisquitos, que en general lo hacen pues como rutina de limpieza, como una rutina natural, pero cuando es exagerada, porque hay aburrimiento, porque no saben cómo liberar ese estrés, van a crear unas lesiones de piel que son drásticas y que necesitan cuidados médicos. Llegan incluso a hacer mutilaciones, a cortarse parte de su cola, parte de sus extremidades. Entonces, son lesiones que además de necesitar una atención veterinaria, requieren también un diagnóstico y una terapia desde el comportamiento. Vamos a ver de qué depende del comportamiento en condiciones naturales. La genética, ¿cierto?
muchos factores de su carácter, de su forma de ser, son heredados. Incluso el miedo es un factor que se hereda en un 40%. Entonces, hay muchas cosas que se aprenden, pero lo que viene con nuestro perro o con nuestro gato es importante y se puede diagnosticarse, se puede observar, claro, desde el comportamiento de sus padres, de sus progenitores y desde su comportamiento inicial en la camada. Nosotros vamos viendo en una camada qué características de forma de ser tiene cada uno de los individuos. La socialización, ya más adelante vamos a ver cuál es esta etapa donde ellos aprenden dónde están, cuál es su entorno y cómo comportarse en ese entorno. Es una etapa crítica muy importante para su futura vida y para su posterior comportamiento. El estado físico y la salud, ya les he comentado que puede que no haya sido inicial el problema de comportamiento, sino secundario a una lesión, a un dolor, que en base al comportamiento podemos empezar a diagnosticar. Entonces, no es solo correr al veterinario ante una urgencia médica, sino que si nuestro animal de compañía cambia su comportamiento, cambia su ánimo, también debe ser un motivo de consulta. Las necesidades básicas que ellos deben tener como especie, es lo que hablábamos desde las 5 libertades, su alimentación, su espacio, expresar su comportamiento natural. El estrés, ¿cierto? Que ya lo hemos hablado, que es cuando hay un factor que nos atemoriza o que nos incomoda por un tiempo prolongado o que nosotros no tenemos una facilidad de una tolerancia, ¿cierto? Una facilidad de salir de este estado. Y la experiencia y el aprendizaje, ¿cierto? A lo largo de su vida van a haber momentos críticos, desde el momento de la socialización a toda su vida, las casas por las que pasan, las familias con las que viven, todos los problemas físicos que han tenido, todo eso les genera un aprendizaje al cual ellos van a reaccionar más adelante. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de los perros y más adelante hablaremos de los gatos. Entonces, los perros, vamos a empezar a hablar de su comportamiento desde el periodo prenatal, o sea, desde que los bebés están en la barriguita de la mamá. En esa etapa, ellos ya están empezando a tener unos componentes ambientales para su futuro comportamiento. Entonces, ya hablamos de que una mamá, si se siente segura, si se siente bien alimentada, va a tener un periodo de gestación muy tranquilo, muy normal. Si esta perrita es dócil, si le gusta que la acaricien, lo podemos hacer y vamos a acariciar esa barriguita y los cachorros van a sentir ese contacto, no específicamente que sientan nuestra caricia, pero sí van a poder percibir que la mamá está siendo feliz, ¿cierto? Y hormonalmente ellos lo pueden captar. Por el contrario, si es una perrita que no le gusta mucho el amor, ellos son como nosotros, ¿cierto? Hay personas que les encanta saludar de pico y a todas las personas las abrazan, a otras personas que no, que solo el beso para la mamá, para la pareja, pero no lo hacen con todas las personas. Entonces hay que respetar esas formas de ser individuales. Entonces hay perritas que simplemente quieren comer, quieren dormir, quieren estar abrigadas, pero no van a querer una caricia ni un contacto tan cercano. Entonces lo debemos respetar para que esas crías se sientan más tranquilas. Este periodo es muy importante tener en cuenta la alimentación. Ellas deben tener una alimentación de cachorro desde que sabemos que están preñadas. Debemos hacer ese cambio de alimentación, agua a disposición, que no haya escasez. Podemos tener incluso más momentos al día de alimentación. Si vemos que ella lo recibe, ¿sí? Si vemos que tenemos la costumbre de darle 2 veces al día y en el periodo de gestación le damos otra adicional, digamos, al mediodía. Si ella la recibe, entonces lo seguimos haciendo. Ellas nos van dando como esa pauta. El periodo neonatal es un periodo que va desde los 0 a los 14 días de edad
Y es muy fácil de reconocer así no estén con la mamá, ¿cierto? Porque sabemos que hay perritos que recogemos huérfanos, que encontramos abandonados. ¿Y cómo reconocemos que tiene menos de 15 días? Porque va a tener sus ojitos cerrados y sus orejitas también cerraditas, como pegaditas de la piel. Entonces, estos cachorritos van a responder a estímulos de calor principalmente y de tacto. Ellos no escuchan el sonido ni están pues atentos a las luces, a la oscuridad, y cuando lloran, cuando requieren como esa atención, lo hacen porque están respondiendo a temperatura básicamente. Entonces, por eso cuando se alejan del nido, van a llorar y la mamá los va a traer nuevamente al nido y se van a calmar. Y cuando están solitos hacen como unas especies de montañitas entre ellos, buscando ese calor y buscando conservarse tibios. Es un periodo muy importante para su posterior comportamiento. ¿Por qué? Porque necesitan estar con las mamás. Más adelante vamos a hablar del lenguaje por olfato, ¿cierto? Las feromonas. Resulta que alrededor de las mamas hay unas glandulitas que nos van a liberar feromonas que son hormonas de calma y ellos van a sentir esa calma estando con su mamá. Entonces, que haya un cachorro que no tenga esa posibilidad de tener ese contacto materno va a tener una repercusión en su comportamiento futuro. Por eso es muy importante que esté con su mamá y que si, digamos, no lo quiere alimentar o es una camada muy grande y le vamos a ayudar con tetero, lo hagamos con todos y no solo con uno de los cachorros, sino que a todos les hagamos como esa alimentación mixta de tetero y lactancia para que todos tengan ese espacio, ese tiempo de poder estar con la mamá. En esta etapa hay otra característica muy importante y es que la mamá estimula la zona perianal, la zona genital, para que ellos defequen y orinen. Entonces, si tenemos estos cachorritos huérfanos que tenemos que alimentar con tetero, es una práctica que debemos hacer después de la alimentación y es, como vemos en la imagen, hacer un pequeño masaje en la zona perianal y genital para que ellos orinen y defequen. Si no, no lo hacen y van a enfermarse. Entonces es un dato para todas las personas que de pronto les pase que se encuentren una camada huérfana. El periodo de transición es un periodo entre 2 y 3 semanas. En este periodo ellos empiezan a abrir sus ojos, vamos viendo que van empezando como a despegar los ojitos por pedacitos y es un poco chistoso, pero ellos, aunque ya tienen como esa percepción de la luz y la oscuridad, siguen sin reaccionar mucho a esos estímulos. Van a reaccionar más al tacto, al calor, a la alimentación. Entonces, nosotros los podemos tocar, los podemos cargar. No es cierto que los perros se apesten, como dicen popularmente, cuando nosotros los tocamos o los acariciamos mucho, sino que puede pasar que si nosotros no los llevamos y los alejamos mucho tiempo de su madre, ya cuando llegue ya no vaya a querer estar con él, no lo vaya a identificar como su hijo y lo deje de alimentar, lo aísle y por eso se enferman. Entonces, por eso lo asociamos a que se apestan, pero en realidad no es el contacto, sino es el tiempo y prolongado de no estar con su mamá y que ella de pronto ya no lo pueda reconocer. Entonces, es importante para su socialización futura, porque sabemos que va a vivir con personas, que lo toquemos, que lo carguemos, que le hablemos, pero que sean periodos súper cortos, que sean menos de 2 minutos cuando estamos con ellos, cuando acariciamos sus paticas, para que vuelvan a estar con la mamá. Esto es muy importante en condiciones también de perros que van a tener un trabajo y entendamos como trabajo no algo tedioso y un aprovechamiento de ellos ni una esclavitud, sino que el trabajo para los animales es una diversión y así se debe enseñar y así se debe tomar y tienen sus periodos de descanso y esto ahora está siendo muy controlado y vigilado. ¿Qué es ese trabajo? El trabajo de ellos es generalmente animales de terapias asistidas, ¿sí? Animales guía,
perritos que trabajan en antiexplosivos, que los vemos también pues como con los guardas de seguridad. Entonces estos perritos, obviamente con una genética seleccionada, que ya sabemos que sus padres han sido buenos para este tipo de labores, vamos a empezar desde esta etapa a tener unos contactos en sus pulpejos, en sus manitos, vamos a tener con copitos, cómo tocarlos, cómo que ellos empiecen a sentir otras sensaciones además de las de su mamá, para que se vayan habituando a todo lo que les va a tocar vivir, ¿cierto? A todo lo que les va a tocar aprender y para que sean muy seguros a la hora de estar en esos ambientes, porque los perritos lo que no conocen les genera mucho temor, ¿cierto? Entonces, por eso van a tener desde esta etapa un aprendizaje en esas condiciones. Pero lo que les hablo son 2 segundos, ¿sí? 3 segunditos de contacto con diferentes elementos, diferentes texturas y otra vez con su mamá. Siempre estar con su mamá. El periodo de socialización es uno de los periodos más críticos, les hablaba del comportamiento, de cómo ellos generan su aprendizaje, y es el periodo donde cuando están con su mamá, están en un ambiente natural, están en una cuevita, digámoslo así, van a empezar a explorar el mundo, van a empezar a salir de la cuevita, van a empezar a orinar fuera de la cueva, a defecar fuera de la cueva, a jugar con sus hermanos, a ver a su mamá cazar. Entonces es una etapa donde ellos, por naturaleza, son bien comportados, porque su mamá los educa, ¿sí? Entonces, esta etapa es la ideal para que empecemos nosotros a darles pautas de eliminación, si queremos que orinen en el patio, en la calle, y yo sé que todos van a decir, pero están muy cachorritos, son muy pequeñitos, sí, pero en la naturaleza lo hacen a esta edad. Entonces, si queremos que lo hagan en nuestra casa, vamos a empezar la enseñanza desde esta edad tan pequeña. Estos aprendizajes son muy naturales, ellos los hacen muy espontáneamente, y por eso cuando no lo hacemos en esta época, y en esta época ellos están en una cunita con cobija y se orina y no importa porque la lavamos, ellos van a aprender que donde orinan es donde se siente como una cobijita, donde ellos apoyan y van a sentir suave. Entonces son perritos que les va a dar mucha dificultad después de los 6 meses que los empieces a educar para que orinen donde tú quieras. Entonces es una de las principales, uno de los principales motivos de consulta, y que todos los propietarios quieren aprender, pero que en realidad debieron haber hecho hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Cuando los tenían cargaditos, cuando los tenían envueltos en la cobija, que era la etapa donde ellos necesitaban aprender y hacer exploración. Esta etapa también marca una conducta muy importante, o un problema de conducta que se genera en los perritos, y es el apego, un apego exagerado, ¿cierto?, que se llama hiperapego o ansiedad por separación, y son estos perritos que lloran, que ladran, que no se pueden dejar solos porque los vecinos te ponen la queja, que dañan los muebles cuando te vas, que orinan toda la casa, que rompen las ventanas. ¿Por qué? Porque ellos en esta etapa aprendieron que siempre tenían que estar contigo, que siempre tenían que estar con el humano muy cerca o cargados, entonces no pueden vivir sin él, ¿sí? No conciben la vida si el humano no está cerca. Y eso es antinatural, porque como les digo, cuando ellos están en la cuevita, si la mamá sale, la mamá los deja y los regaña, literal los regaña, si se salen, si hacen bulla, si empiezan a ladrar, si lloran, ella se devuelve. ¿Y cómo lo regaña? Como regaña un perro, levantando los belfos, gruñendo, incluso a veces les pueden dar como una especie de manotazo en la cabecita, con su hocico acercándose amenazantemente. Estos son unos regaños y no hacen daño y educan muchísimo. Por eso es también importante que si tenemos la mamá con los cachorros, permitamos que ella haga ese tipo de correcciones,
Cuando ellas empiezan a regañar a sus cachorros, la mayoría de personas las regañan, las retiran, quitan el cachorro y lo cargan y lo miman, entonces no permiten que ese aprendizaje se dé y es muy importante para evitar esos problemas comportamentales futuros. La alimentación, ellos ya empiezan a pasar a una alimentación sólida, que en la naturaleza es muy bonito porque la mamá empieza a rechazar, ¿cierto? Empieza a rechazarlos, no los deja mamar, ellos están saltando, insistiendo y ella empieza a enseñarles que no, que ya no. ¿Cómo les enseña? Regañándolos. Entonces, ellos empiezan a tener algo que se llama señales de calma, que ahorita las vemos en imágenes. Esas señales de calma van a permitir que su mamá los deje de regañar. Por eso se llaman así, como cálmate, estoy bien y no va a seguir molestándote. Entonces, él aprende que si se tira para atrás, que se agacha sus orejitas, que si se baja un poco la mamá, ya se le va a pasar esa furia. Entonces, es un lenguaje muy adecuado y que ellos deben conservar en su vida adulta. Entonces, por eso hasta en esta etapa deberían estar con su mamá y sus hermanos. O sea, lo más adecuado para un futuro desarrollo equilibrado es que permanezca con su mamá hasta las 12 semanas de vida, que no es lo común ni lo comercial en nuestra ciudad y en muchas partes es así. Entonces, en ese momento, cuando la mamá ya deja de alimentarlos, ellos empiezan a saltar y lamer sus comisuras labiales, entonces como buscando contentarla y en realidad ella lo que hace es regurgitar, o sea, devolver un alimento para que ellos empiecen a comer, pasar de esa alimentación líquida a sólida, ¿cierto? Entonces, cuando ellos ven que eso tiene ese efecto, lo siguen haciendo. Ya es un comportamiento aprendido donde le lamen las comisuras a la mamá y la mamá les da alimentación blanda, por así llamarla. Entonces, en nuestras casas donde estamos sin una mamá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerle el concentrado remojado en agua. Entonces cogemos la coquita de alimento de cachorro, le ponemos agua caliente y la dejamos reposar. Cuando ella ya está reposada, esas pepitas de concentrado van a estar como con toda el agua que absorbieron, expandidos y blandos, y es la forma de alimentar los cachorros. No se alimentan con leche, no se alimentan con otros productos, sino con el concentrado de la marca que la mamá venía comiendo, remojado en agua. Esa es la manera adecuada. Este periodo de socialización también lleva a que los perritos conozcan el mundo en el que van a vivir y ese mundo en el que van a vivir, que no es natural, tiene muchos elementos que nosotros generalmente no pensamos que se los debamos mostrar, pero se los debemos mostrar. ¿Cuáles son? Otras especies. ¿Sí? Entender que hay otras especies, entender que hay gatos, que hay vacas, que hay caballos. Es muy poco común que nuestros animales en la casa vayan a ver estos animales del campo, pero si se los podemos mostrar es muy rico, porque así más adelante, a los 5 años, que el perrito vaya a una finca, no vaya a tener como tanto temor y ni se tenga que hacer una adaptación a estos animales. Obviamente van a ser animales bien comportados, que sepamos que no van a tener una mala experiencia con ellos, que no sea el gato pues como más feral que hay en el barrio, sino que ojalá sean gaticos cachorros o gaticos que definitivamente sean muy indiferentes ante la presencia de un perrito, porque obvio como son cachorros y están explorando y los van a molestar y a perseguir y a olfatear, los gatos se pueden molestar y lo que no queremos es que haya una experiencia negativa a partir de eso. También otra especie sería la humana, ¿cierto? Entonces, ellos pueden que ya conozcan a personas adultas, pero no conocen niños muchas veces y es importante que conozcan los niños, que los niños vayan a jugar con ellos o que los llevemos a parques donde vean niños gritar, correr, jugar, hacer cosas habituales de niños que de pronto ellos después vayan a perseguir y atacar por ser algo que no conocen. Aquí también entra mostrar personas de todos los tipos, de todos los colores, pueden ser personas con discapacidad, en sillas de ruedas, con algún síndrome, para que ellos entiendan que eso hace parte de su ambiente
y en el momento que lo vean no vayan a reaccionar de una manera negativa ni vayan a sentir miedo. Es por eso es tan común que los perritos digan, no, es que no puede ver un habitante de calle porque ladra, y las personas coloquialmente dicen, no, seguro lo maltrataban, o un habitante de calle le pegaba, o es muy creído y no le gusta la suciedad. Nada de esto es cierto, simplemente no los identifican como humanos. ¿Por qué? Porque llevan un costal, porque tienen sombreros, gorras, llevan arrastrando una carreta. Entonces ellos simplemente ven una forma diferente y no la relacionan con un humano. Igual con los bebés, cuando el bebé empieza a gatear, ellos ven como una oruguita ahí arrastrándose en el piso, algo como un extraterrestre, y no lo van a identificar como una persona humana si no lo conocen en este periodo de socialización. Entonces es muy importante que ellos puedan ver motos, ponernos cascos, ponernos gafas, sombreros, abrir sombrillas, la pólvora. Sí, escuchar pólvora es muy importante en esta edad. Sabemos, pues, si no estamos de acuerdo con que haya pólvora, pero somos conscientes de que muy probablemente les va a tocar vivir unas alboradas, unas situaciones donde les va a dar mucho pánico, y también son unas consultas muy comunes. Entonces es importante que si tenemos la oportunidad de que haya un evento de estos y nuestro cachorro está entre las 3 y las 12 semanas, en ese momento de pólvora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a darle premios, a jugar, que él lo relacione como con algo divertido, para que vayamos previniendo esas conductas de miedo después en los años futuros. También la lluvia es muy importante, los truenos, la lluvia, si llueve salir, que se moje, que camine en el piso mojado. También es muy común que nuestros perritos no quieran salir a orinar cuando el piso está mojado, no pisen la hierba húmeda, y esto no es natural. Ellos deben conocer esos ambientes y deben conocer esos momentos que son rutinarios y que les va a tocar vivir en algún momento. Si no tenemos la oportunidad, lo podemos hacer de manera artificial, ¿cierto? Podemos mojarlos con manguerita regadita, ¿cierto? Simulando como esa lluvia. Podemos mojar el pasto y hacerlos caminar por él. Podemos poner sonidos de truenos, sonidos de pólvora en un equipo en nuestra casa para que ellos vayan escuchándolo, y a la vez vamos teniendo como esos momentos de fiesta, de caricias, de premios, de comida rica, para que ellos empiecen a tener como una buena relación con esto y no sean tan temerosos en el futuro. También vamos a socializar implementos que son comunes, que son incluso normas de convivencia. Entonces, en esta época es la adecuada para empezar a familiarizarlos con el arnés y con el bozal para los perros que lo requieren. Vamos a desmitificar un poco este concepto del bozal, porque el bozal no es nada peligroso, no es nada malo, no es nada que los torture. Sí es un bozal adecuado, obviamente, porque hay muchos bozales que sí les causan muchas lesiones, incluso problemas respiratorios, pero si tenemos un bozal adecuado, liviano, de un material que no le cause daño, que le permita tomar agua, que le permita jadear con el puesto, no es ningún castigo, ni el castigo se lo damos nosotros desde nuestra emoción. ¿Por qué? Porque cuando se lo vamos a poner empezamos a decirle que nos perdone, que va a ser un momentico, que es porque nos obligan. Entonces el obvio va, desde la emoción que nosotros le estamos transmitiendo, va a sentir que el bozal es algo malo y lo va a relacionar con algo malo, y por eso no le va a gustar. Pero si tenemos una buena adecuación, ellos lo van a recibir sin ningún problema. Y el arnés también. El arnés tiene otra connotación porque nosotros se lo ponemos y no tenemos ese miedo ni esa culpa. Entonces simplemente se lo ponemos y salimos con él a caminar todos los días, así a él no le guste, así él se quede como paralizado cuando lo ponemos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo relacionamos con algo malo, y poco a poco él se va animando a salir con él. Así mismo podemos lograrlo con el bozal.
Entonces, todo esto para decirles que cuando nosotros empezamos a reñir con estas conductas naturales, empezamos a sobreproteger, a no dejar que su mamá lo regañe, lo eduque, ellos van a tener problemas más adelante de seguridad y no van a tener esa autonomía de comportarse con otros perritos y poder socializar fácilmente. El periodo juvenil es un periodo donde ellos empiezan a tener más juego, más interacción con otros congéneres, van a empezar a tener probablemente conductas de marcaje, pero más por imitación que por que hormonalmente así lo requieran. Y la madurez social es ya cuando una etapa aproximadamente entre 1,5 a 3 años de edad, cuando ellos definen quiénes son. Sí, es como cuando uno escoge carrera y escoge su vocación, en esa edad ellos van a definir quiénes son en el grupo, qué labor van a desempeñar. Ellos no tienen una jerarquía lineal como solemos pensar, que hay un macho alfa y que todos los otros son súbditos. No, ellos tienen más bien como unas circunstancias, unos momentos para tener unas conductas y eso ellos lo definen entre ellos y también es un motivo de disputas que preocupan mucho a las personas, pero que en general son momentos naturales que debemos apoyar su aprendizaje entre ellos mismos. Ellos tienen un acceso ordenado a los recursos, de esto les estoy hablando de esos momentos como de jerarquía. Entonces podemos ver en la imagen de la izquierda que no es como nosotros queremos o pensamos, que compramos la cama grande para el grande y la pequeña para el pequeña, para el pequeño, perdón, es como ellos lo definen, como ellos lo quieran definir y así lo debemos respetar y lo debemos permitir. También a la hora de alimentarlos, también ellos tienen un orden que si nosotros lo respetamos siempre lo van a mantener, que nosotros no se lo debemos dar porque este es el perro que yo más quiero o este es el más pequeño o este es el enfermito, sino que ellos lo deben mostrar cuando viven varios perros juntos. El periodo senil es un periodo de muchas circunstancias de salud que cambian, muchos sentidos que pierden su agudeza y eso conlleva a unos cambios comportamentales. Entonces no es que el perrito se haya vuelto agresivo o se vuelva achacoso, sino que simplemente no percibe de igual manera a la persona, entonces se sorprende cuando de repente lo tiene acariciándolo, entonces responde de pronto de una manera que nos puede parecer agresiva, pero en realidad es porque él no supo quién venía, no reconoció a esa persona, entonces es un periodo donde les debemos dar sus cuidados, debemos tratar de no modificar mucho los elementos de la casa para que ellos, si están perdiendo su visión, no se estén chocando, no se estén perdiendo, porque esto les genera también angustia. La comunicación entre ellos tienen varias formas de comunicación, ¿cierto? Desde la auditiva, la olfativa, la táctil, la visual, y es parte de su lenguaje natural. Por eso puede ser un motivo de molestia para el perro que tú no le permitas oler colas. Y muchas personas, yo las veo que en los parques no permiten ese comportamiento que es de su naturaleza y les da información de sus congéneres. Entonces es su forma de presentarse y debemos, al permitirlo, tenemos perros que son equilibrados y que tienen un buen lenguaje corporal para que no hayan ataques, para que hay personas que consultan porque todos los perros atacan a su perro y él es un perro muy bueno, pero en realidad es un perro que no tiene un buen lenguaje, entonces los otros tratan pues como de aconductuarlo. Dentro de las posiciones podemos clasificarlas en una posición relajada, un perrito que está simplemente atento, que va a tener su boca abierta y va a estar jadeando. Si el perro te está mostrando la lengüita, no es un perro que va a morder, ¿cierto? Es un perro que está tranquilo, que está atento, está bien posicionado en sus paticas sin estar rígido, sin estar erizado. Vamos a ver posiciones de miedo, que son
yo sé que todos las reconocen y todos han visto perritos así, y la invitación es a que salgan y observen los perritos en los parques y empiecen a definir qué posiciones, qué posturas, cómo son sus saludos. Esto ayuda mucho a que empecemos a diferenciar y a conocer estas posturas. Entonces, esa posición de miedo es un perrito que igualmente está estresado, entonces igualmente puede morder. ¿Sí? Es un perrito que, como les hablaba ahorita, o se queda quieto o ataca o huye, pero que no quiere un contacto, que hay algo que lo está atemorizando y que lo debemos saber leer y no cogerlo si no es necesario, no sobarlo, que en general es lo que todos hacen, porque son perritos que inspiran como soy desvalido, cógeme, abrázame, dame amor, pero en realidad eso no es lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo es que te alejes o que alejes eso que le está molestando. El juego, la posición del juego siempre va a tener una mirada como saltona y un miembro, puede ser una manito levantada en como en invitación al juego, en tratar de saltar o de corretear. Hay varios tipos de agresividad que no las vamos a clasificar ahora porque no nos da pues el tiempo, pero cuando hay un perro en esta posición defensiva que igual nos está levantando belfos, nos está mostrando dientes, gruñendo, tiene su carita arrugada, tiene las orejas atrás, tiene la cola baja o incluso dentro de las paticas, pero es una posición donde él trata como de tirarse un poco hacia atrás. En esa posición, él igual va a atacar, ¿sí? Igual si te acercas y continuamos con la amenaza, va a atacar, pero es un perrito que si nos vamos, que si volteamos, que si damos la espalda, va a dejar ese ataque. Entonces hay que saberlo leer, porque por el contrario, si es un perrito que está ofensivo, igual nos puede seguir y nos puede morder. Entonces, son posiciones que simplemente si yo estoy sacando a mi perro a pasear y veo un perro en esta posición, sé que no me debo acercar y sigo con mi perrito hacia otra dirección. Las sumisiones son hacen parte de esos lenguajes de calma donde ellos muestran que no quieren pelear, que no quieren un ataque, que no quieren una confrontación, y también son unas posiciones muy conocidas por todos donde ellos se echan, bajan sus orejitas, sacan la lengua, se relamen. Relamerse es sacar su lengua y lamer su hociquito. Entonces esa posición va a hacer que el otro perro deje de insistir, no lo moleste, o que simplemente lo olfatee con tranquilidad. Esta sumisión pasiva es simplemente cuando se echan boca arriba, ¿cierto? Que les vemos exposición abdominal. Esa es una posición donde te está dando como todo el control, porque ellos no lo hacen habitualmente, ya que es una zona que protegen mucho para que los depredadores obviamente no vayan a comer sus vísceras, entonces ellos siempre las van a cuidar y las van a tener aseguradas, pero cuando muestran esta posición están mostrando una sumisión y que simplemente te tienen mucha confianza y que obviamente no van a pelear. Este era el que les hablaba, ya una posición ofensiva, cuando ellos están mirando directamente, tienen las pupilas dilatadas, tienen sus orejas muy paradas, su cola también o recta o parada recta, están erizados y son perritos que van a atacar con todas, ¿sí? Están de frente y te van a atacar, entonces tenemos que tener ya muchas posiciones nosotros que eviten esa confrontación o tratar de desviar a nuestro perro hacia otro lugar. Como les digo, son temas que simplemente estoy tocando por un ladito, que tienen mucha tela para cortar, pero que reconozcan las posiciones y por lo menos diferencien un ofensivo de un defensivo, que generalmente es un perro miedoso, más no un perro bravo, como solemos calificarlo. Los saludos son importantísimos, permitir esos saludos con el tiempo que ellos lo requieren, van a crear un buen lenguaje y una buena adaptación, y que estos perros en un futuro sigan jugando, sigan interactuando. ¿Cómo son esos saludos? Ellos van a llegar siempre como
haciendo un arquito, no llegan directamente hacia el otro perro, sino que tratan de hacer un arco, y cuando llegan no se van a mirar de frente, sino que se van a mirar de reojo, van a voltear sus ojitos, sus miradas, y se van a empezar a tratar de olfatear un poco. Cuando este momento ha pasado y los dos han permitido y han tenido un buen lenguaje, hacen un tipo de arco donde cada uno va a la cola del otro y se huelen las colitas, y cuando este saludo termina ya hay una invitación al juego, que es cuando ellos se agachan y tratan de que el otro los corretee, o simplemente se van cada uno en su dirección sin tener ningún contacto. Estos saludos yo lo veo todo el tiempo en los parques, que no los permiten, que cuando van cogidos los propietarios tiran de la correa, entonces esto genera que el perro, al tratar de acercarse al otro, se vea con una posición y un lenguaje en su cara estirado, rígido, y que el otro pueda leer como que está haciendo una ofensa, entonces se inicia una pelea. Por eso hay que permitir que sea un lenguaje muy relajado y darle su tiempo. En este momento también es muy importante no tratar de saludar al otro, que son cosas que hacemos muy comúnmente, que vienen a saludar a nuestro perro y nosotros con nuestra mano nos inclinamos a acariciar el otro. Eso no se debe hacer en este momento. Hay que permitir que ellos tengan su momento, su saludo, su espacio, y cuando terminen, ahí sí puedo entrar yo a saludar al otro perrito. Esa es la posición de imitación al juego, que sé que muchos conocen. Creo que me cogió un poquito el tiempo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Los gatos son depredadores. Hay que entender muy bien que los gatos no son perros pequeños, que no podemos comparar su comportamiento, que desde la naturaleza son muy diferentes, y ellos son depredadores, pero son muy vulnerables. Son los depredadores más pequeños, entonces por eso se cuidan tanto y por eso son unos animalitos que vemos como que son creídos y que son sigilosos, pero en realidad es que son muy metódicos para todas sus actividades dentro de la casa. ¿Por qué? Porque ellos piensan que en cualquier momento puede llegar un depredador a atacarlos o a sacarlos del territorio, entonces se cuidan mucho de eso, y por eso tienen muy bien calculado todos los espacios de la casa y saben cuánto necesitan saltar, cuántos pasos necesitan dar para huir, para escapar, para esconderse, y por eso son tan ágiles a la hora de moverse en nuestra casa. Y cuando movemos los muebles, ellos empiezan como a estar muy activos, a olfatear, y todas las personas son felices diciendo, no, es que le encantó el mueble nuevo, o le encantó cómo moví la casa, pero en realidad ellos lo que están haciendo es volviendo a calcular todo su territorio para saber cómo saltar, cuánto impulsarse, por dónde huir. No quiere decir que no lo debamos cambiar, se pueden cambiar los muebles, no hay ningún problema, pero entender esas conductas y entender por qué ellos empiezan a estar como más activos. Esa conducta depredadora también hace que ellos sean muy juguetones, ¿cierto? Que toda su vida jueguen, que toda la vida quieran simular esa casa y tener esa actividad. Las 3 primeras semanas son muy dependientes de la mamá, totalmente dependientes. También tienen esas reacciones a la temperatura, al tacto, y igual que en las perras vamos a tener ese contacto con la mamá o ese contacto con los cachorros en la medida que ella lo permita, que ella esté tranquila, y muy pocos segundos. También la conducta de limpiarles la zona perianal es importante para los gaticos, igual que para los perros. La socialización es un poco antes que la de los perros, un poco más corta, de 2 semanas a 2 meses, y es un periodo donde también aprenden todo lo que necesitan para su vida. Entonces su mamá enseña a cazarles, les lleva presas para que ellos, presas vivas, para que ellos empiecen a tener como toda esa conducta de depredación y puedan sobrevivir en adelante. Ellos se organizan en colonias o solitarios, entonces los gaticos, vemos que hay empresas, que en las universidades hay colonias de gatos, así llamamos como a las manadas de gatos, y ellos tienen una organización muy importante dentro de esas colonias, y
saben a quién dejan entrar o a quién no dejan entrar o cuándo lo dejan entrar. Ese cuándo se debe a los recursos, a qué tanto alimento, qué tantas posibilidades hay de sobrevivir en ese espacio para tantos gatos. Entonces, esto nos lleva a nuestra casa a pensar, mi gato sí necesita otro gato, que es, muchas personas dicen, quiero adoptarle un hermanito a mi gatico. Eh, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero debe ser muy cuidadoso y no se debe hacer por el gato. O sea, si tú lo estás haciendo por el gato, porque el gato esté más feliz, no, no es necesario. El gato está tranquilo solo, está mucho mejor solo. Pero si quieres adoptar otro, darle la oportunidad a otro gatico de estar en tu casa, hay que tener en cuenta hacer un proceso de adaptación muy importante, es un poco largo y asesorarse bien para hacer este proceso y que el gato no resulte afectado porque muchas veces se enferman a partir de ese estrés de la introducción de un nuevo gato. Solitarios también pueden vivir entonces en el ambiente, entonces son gaticos que van solos por su ambiente, entran a colonias de pronto en épocas reproductivas, pero es un modo de vivir también presente en ellos y por eso en nuestras casas son tan tranquilos. Otra condición que denota esta naturaleza es que los gaticos no deben ir a guarderías. Los gaticos pueden estar en su casa y ser cuidados por una niñera, que comercialmente hay muchas, o por un vecino o un familiar que pueda ir a nuestra casa a ver que todo esté bien, a limpiar su arena, a darle comida, a darle agua, pero evitar sacarlo y llevarlo a otros lugares, a no ser que sea una temporada muy larga. Si es una temporada muy larga donde él puede hacer una introducción a ese lugar, a habituarse, a adecuarse, estar estable y luego llegar otra vez a la casa, sí se puede hacer. Pero si van a ser muy pocos días, no, porque no le da tiempo de tener todo ese proceso y lo que vamos a hacer es estresarlo y que desarrolle enfermedades a partir del estrés, que en los gatos son mucho más comunes que en los perros. Ellos entre los grupos tienen muchas interacciones, ellos a nosotros nos maullan y una consulta muy común es que el gatico te despierte o no te deje dormir y te llame. Ese maullo ellos lo han desarrollado porque han tenido un resultado del humano. ¿Cierto? Cuando ellos nos maullan, nosotros los mimamos, les damos atención, les damos sus galletitas, entonces por eso lo hacen, pero entre ellos no es que conversen tanto, no es que utilicen el maullido. Cuando hay como esas peleas de que todos hemos escuchado, reproductivas, sí hacen unos sonidos muy fuertes, pero son solo en esas épocas reproductivas, pero en general ellos no lo utilizan mucho. Ellos tienen también una comunicación olfativa, una comunicación visual, tienen un lenguaje corporal y de feromonas. Ellos hacen unos saludos por esas feromonas faciales, tratando como de untarlas al otro para reconocerlo como miembro de su colonia. Eso ocurre cuando un gatico sale de la colonia de pronto a cazar y vuelve, entonces hacen ese saludo para impregnarlo nuevamente de feromonas y es lo que hacen nuestros gaticos en la casa cuando nos saludan y están como estregando su carita contra nuestro pantalón o con nosotros, ¿cierto? Cuando empiezan a hacer como ese 8 entre nuestras piernas, están reconociéndonos como su familia. Es muy importante entender que ellos deben marcar y deben rasguñar. Cuando ellos aruñan un árbol, lo hacen para decir, delimitar su casa, ¿cierto? Este árbol a este otro árbol es mi casa, es mi territorio y ningún otro gato puede entrar. Es como pedirle a un gato que no aruñe, es como pedirle a una persona que salga de su casa y deje la puerta abierta o que no ponga llave, ¿sí? Eso y hay gatos de gatos, hay gatos que necesitan aruñar mucho, hay otros que no lo hacen tanto, como hay personas que tienen 3 y 4 chapas y candado en la reja y hay otras personas que simplemente cierran normal. Entonces eso también es individual, pero el proceso de rascar es una comunicación que le dice a otro gato que no puede entrar. Entonces en la casa debemos hacer unas adecuaciones y permitir que ellos tengan esos rascadores, esos lugares para rascar donde a ellos les gusta rascar, porque muchas veces los ponemos simplemente donde nos parece bonito, y ellos no lo usan porque ellos lo necesitan, es donde ellos perciben que otro gato puede entrar y puede invadir su territorio. Y cuando ellos rascan, se estiran completamente y rasguñan para mostrar que ese rasguño es largo y es profundo.
lo que quiere decir que él es grande y que él es fuerte, y a los otros gatos les va a dar miedo entrar, ¿cierto? Entonces, cuando vemos comercialmente unos gimnasios de un tamaño muy pequeño, eso no tiene ningún sentido. Ellos deben poder estirarse y poder aruñar libremente y muy largo y profundo. Vemos pues estos saluditos, esas posiciones de agrado, de felicidad, estas posiciones donde vemos un gatico como acostado, tranquilo, que no está buscando una pelea, pero a veces en las casas donde hay varios gatos puede ser una obstrucción para que otro gato pueda dirigirse a un lugar, sea a un lugar pues que sea valioso para ellos, como la cama de su compañero humano, o la comida o el agua. Entonces es importante, si vemos que un gato hace mucho esta posición dirigiéndose a un lugar importante, el otro gato no está llegando a ese lugar, o sea, el otro gato no se está alimentando, no está yendo a la arena, porque él no va a pasar por encima de este gato. Es algo así como un bullying que se hacen entre ellos, por lo que nosotros tenemos que garantizar que en varias partes de la casa haya alimento, haya agua y que puedan llegar a ella. Estamos hablando si hay varios gatos conviviendo juntos. También en momentos pues de miedo, esto es un gato con mucho miedo, un gato que se eriza, que baja sus orejas, que dilata la pupila, que su cola se pone como una esponjita, como esos cepillos de lavar teteros. Son gaticos con miedo que obviamente van a atacar, que si nos acercamos y los acariciamos nos van a atacar, pero antes de ser un gato agresivo es un gato con mucho miedo, un gato que se está cuidando. Las colitas también nos dan mucha información, no solo las colas de los perros dan informe de alegría, de felicidad, de miedo, la de los gatos también. Entonces, cuando vemos esas colitas que en su punta se pueden hacer unas curvitas, se doblan, son colitas que denotan un gato tranquilo, un gato feliz, un gato con ganas de interactuar, de jugar. Incluso esta que tenemos en la parte izquierda superior, es una colita que en su punta tiembla. Esa es como la mayor expresión de felicidad de un gato. Si tu gato en tu casa te muestra esta conducta, puedes estar muy satisfecho porque el gato se encuentra muy feliz en la casa. Por el contrario, si es una cola rígida, erizada, ya sabemos que es un gato que no tiene, que tiene miedo, que debemos alejar como lo que lo está ocasionando, o ese balanceo de cola como látigo de un lado a otro también es una conducta que denota desagrado. La sonrisa felina es algo muy famoso que vemos mucho en Instagram, en foticos curiosas, y es real. Cuando un gato tiene esta sonrisa, que pues es una, no es que se esté riendo en sí, pero sí para nosotros sí la leemos como una sonrisa, cierra los ojitos, es también un momento de mucho agrado, el sentirse muy cómodo, muy tranquilo, muy feliz, incluso cuando empezamos a mimarlos, cierran los ojitos. Esos son unas interacciones que han desarrollado con el humano y que denotan mucha comodidad y mucha tranquilidad en la casa. Ahora sí, vamos entonces a las preguntas. ¿Qué hacer cuando un perrito huye de las personas que intentan acercársele? No muestra comportamientos agresivos y tampoco gruñe. Solo huye cuando quieren tocarlo o se acercan mucho. O cuando lo hacen, cuando llegan a acercarse, se queda paralizado con la cola entre las patas y muy tenso. Esa es una. Y la otra es, tengo un Shih Tzu, él tiene 5 años, a él le da muchísimo miedo cuando el día se pone oscurito, como para llover, o cuando llueve o truena. De hecho, se esconde en el closet. ¿Qué puedo hacer para que no se asuste así? Bueno, entonces, yo creo que si estuvieron atentos a la charla, ya han despejado un poquito esas dudas, ya saben de dónde pueden provenir, de esa etapa de socialización tan importante, donde nuestro primer perrito puede que no haya tenido un contacto con muchas personas, y el segundo no haya visto la oscuridad, ¿cierto? No haya visto nunca el cielo, haya estado encerradito, muy cuidado, y no se haya dado cuenta que el día se pone oscuro. ¿Por qué? Porque dentro de la casa hay luz, ¿cierto? Tenemos luces prendidas. Puede que su propietaria incluso sea una persona que
esté muy activa en la noche, que prenda el televisor en la noche o que lo deje prendido o que también le dé miedo y tenga el televisor prendido en la noche o alguna luz de noche y por eso pues no su propietaria actual, sino cuando estuvo en ese proceso de socialización. Entonces podemos ir haciendo un cambio de conducta poco a poco, sin generar estrés. Eso se llama inundación, cuando vemos que hay personas que te da miedo a las personas, entonces mira personas, todos toquen a mi perro. No, eso se llama inundación y puede generar unas lesiones muy graves en el animal. Entonces, poco a poco vamos premiando, hay que encontrar siempre un premio. Esto para todas las preguntas, yo sé que va a ser importante. Saber qué es muy especial para mi perro, qué es muy agradable, qué sabor es el que más le gusta, saber y guardar esos mecaticos, esos premios para estos momentos, tener ese as bajo la manga, porque si se los damos comúnmente, si a mí me dan todos los días un helado, yo el sábado no voy a hacer, tengo que arreglar la cocina para que me den un helado, no, pues para que si a mí toda la semana me lo dan gratis. Entonces, dejar esos regalos y esas cosas que tenemos que les encanta para estos momentos donde vamos a trabajar. Y vamos a trabajar una conducta de a poco, ¿cierto? Entonces, hay que diferenciar bien a qué es, por ejemplo, el primer perro, qué tipo de personas le dan más miedo y empezar con las que no le den tanto miedo, que pueden ser mujeres, pueden ser niños, pueden ser ancianos. Entonces, si ya identificamos qué personas no le dan tanto miedo, que estas personas le den premios, se acerquen con cosas que a él le encanten y empezar a quitar este miedo, esta conducta de muy poco, o sea, muy poco, pero muy constante, ser muy pacientes, muy constantes. ¿Eso qué quiere decir? Hacerlo todos los días, pero hacerlo solo una vez al día. La primera semana, ya la segunda semana podemos empezar a hacerlo varias veces al día y que vamos empezando a medir ese grado de miedo de nuestro perro y no irlo a inundar, como les decía ahorita. Lo mismo con la luz, ¿cierto? Perdón, con la noche. Entonces, si en la medida de lo posible podemos apagar las luces de noche, apagar el televisor de a poco, que no la casa se quede sola, oscura de repente, sino que tengamos espacios de luz tenue o más oscuridad, el Shih Tzu también va a empezar a relacionar la oscuridad con algo bueno, si en ese momento tiene caricias, tiene amor, tiene afecto, tiene premios. Perfecto. Bueno, entonces vamos por acá con otras dos preguntas. Tengo un perro de 5 años, yo lo adopté ya grande, de más de 2 años. Es un criollo con cruce de pastor alemán. En el momento de socializar con otros perros grandes o cuando un perro es muy intenso y juguetón, él se pone a la defensiva y se eriza y pela los dientes. ¿Esto a qué se debe y qué se puede hacer? Otro inconveniente es que no permite que ningún desconocido entre a la casa y cuando menos piensa tira a morder los pies. Bueno, cuando tenemos un perrito que no sabemos qué ha pasado con él, ¿cierto? Su procedencia, simplemente sabemos que tiene un lenguaje inadecuado que no permite que otros perros se acerquen y encima es una raza que es un poquito atemorizante, es un cruce de un pastor alemán, entonces sabemos que los otros perritos no, los propietarios de los otros perros no van a querer que se acerque. Es un poco difícil. ¿Qué hay que hacer? Empezar, como les digo, poco a poco, relacionándolo con momentos positivos, con premios, pero con perritos que tengan un lenguaje muy adecuado, porque necesitamos que él aprenda ese lenguaje. Entonces, primero identificar qué personas cercanas tienes que tengan perritos con un buen lenguaje corporal. ¿A qué me refiero con eso? A que no sean ambiguos, a que si están moviendo la colita, sea porque están contentos y porque permiten acercarse, porque hay quienes mueven la colita y te acercas y gruñes o te acercas y muerden, entonces eso es un lenguaje inadecuado. Entonces, si tenemos personas con perros con un buen lenguaje, tratar de que nos permita tener esa interacción con nuestro perro y principalmente que la reacción de la persona que lleva al perro sea muy tranquila. Tú tienes que estar muy tranquilo, no sé si es tranquilo o tranquila, pero debes tener esa emoción muy a nivel para que tu perro no sienta amenaza, ¿cierto? Porque si yo voy con mi perro y de repente veo
no, es que mi perro le da miedo o le ladra a los perros blancos. Entonces viene un perro blanco y yo lo primero que hago es tirar el collar, ponerme tensa. Claro que mi perro va a entender, los perros blancos son malos. Entonces empezar también a ir diferenciando poco a poco, quitándole como las capas a la cebolla y saber mi perro en realidad qué es lo que no le gusta de los otros perros o a cuáles es a los que les tiene como ese miedo o reacciona de esa manera para empezar a tener también yo una segregación y poder no tenerlo tanto en ese ambiente, sino que poco a poco irlo socializando con los perros y que socialicen mucho. O sea, el remedio es que esté mucho con muchos perros socializando, aprendiendo un lenguaje adecuado. Lo de que entren a la casa, vamos a ponernos un poco en el lugar de ellos, ¿sí? Y más que es una raza que tiene dentro de su genética ese instinto de cuidar, de cuidar su zona, de no dejar a nadie entrar. Entonces, cuando yo sé que va a venir un señor a repararme la lavadora, yo sé que él va a venir, él timbra, yo le abro y yo le permito entrar. Mi perro no sabe que el señor va a entrar a arreglar la lavadora, él simplemente ve a alguien que se está entrando. Entonces es como que nosotros estemos en nuestra casa y alguien se entre. Para ellos eso no es normal. Entonces, si un pastor, un cruce de pastor va a tener esa reacción de cuidar su casa, de cuidar su territorio. ¿Cómo empiezo yo a adecuarlo para que esto no ocurra? Con mi emoción. ¿Cómo es mi emoción? Cuando mi perrito ladra, que no es malo que ladre porque alguien llega, como les digo, es algo natural, él ladra, alguien llegó, ¿cierto? Y yo estoy súper tranquila porque sé que es mi amiga que entró por algo, entonces yo estoy muy tranquila, yo le abro, ella pasa, mi perrito va a tener esa emoción. Pero si yo soy, ay, ya va a venir alguien, ya va a llegar la visita, Loki se va a enojar, la puede morder y me angustio, ellos van a percibir esa angustia y van a empezar a reforzarla, ¿cierto? Es como cuando yo digo que en la casa todos ladran. ¿Por qué? Porque si mi perro dice, ve, aquí, ¿por qué nadie ladra cuando llega alguien? Yo me voy a poner en ese rol y yo soy el que aviso cuando alguien llega, entonces yo ladro. Y mi dueño, mi compañero humano, empieza a regañarme, a gritar, a decirme que me calle. El perro no está entendiendo eso, el perro lo que está entendiendo es que el dueño también está ladrando. Entonces todos en la casa empiezan a ladrar y por eso es algo de nunca acabar porque él se siente reforzado. ¿Cuándo deja ladrar? Cuando hay algo que definitivamente lo esté sometiendo demasiado, un castigo, un golpe, un encierro, ¿cierto? Algo que lo someta, pero en realidad él no tiene un aprendizaje. Entonces, es ir poco a poco con mi actitud, con mi tranquilidad, dándole a entender que es una persona que sí va a llegar y que esa persona tenga cuidado, le dé un premio en lo posible, no sé qué tan peligrosa sea esa conducta, pues que pueda llegar a hacer daño, que es algo de lo que nos tenemos que cuidar también, pero sí son conductas que se pueden mejorar, son conductas que se pueden cambiar con mucha perseverancia, dándole los premios, dándoles mucha tranquilidad y que sepamos que no es que el perro sea malo, que simplemente no tuvo un buen aprendizaje, no reconoce a los otros perros en la calle y en su casa simplemente está cuidando que nadie lo invada, ¿cierto? Bueno, acá otras dos preguntas. Hay una donde nos dicen, hace 3 días adopté una perrita, es una pomerania, tiene alrededor de 1 año y medio, ella tuvo crías, aún no está operada. Lo que ocurre es que la perrita orina, hace popó afuera cuando la saco, él la saca 3 veces al día, pero sin embargo ella se hace chichi popó también dentro de las casas. ¿Qué puede hacer? ¿Por qué ocurrirá esto? No sé si la perrita empezó a tener. Bueno, hay algo que tenemos que tener claro y si es si ella empezó a tener la conducta después de tener la cría o siempre ha sido así. Simplemente es un aprendizaje. Ella aprendió que se hace, sí, o sea, si no es a partir de la preñez, me hago entender. ¿Por qué? Porque puede ser un, algo, una incontinencia.
puede ser algo físico y eso hay que descartarlo. Entonces, primero hacer una evaluación médica y ver qué problemas urogenitales pueda tener o pudo haber desencadenado el parto. Si no, si puedes preguntar si ella tenía la conducta antes de haber quedado preñada, puede ser un aprendizaje que simplemente para ella es normal, hacer afuera, hacer adentro es indiferente, puede que adentro elimine verdaderamente y afuera lo esté haciendo por marcar, porque vemos que es una perrita entera, o sea que no está operada, entonces ese comportamiento hormonal del marcaje va a estar más presente. Hay que diferenciarlo muy bien, creo que no te puedo dar como una respuesta, pues unas indicaciones para hacer, porque hay que descartar primero el problema físico, es súper importante entender que esté sana y de ahí poder empezar a tener pautas de eliminación. Por encima les puedo decir que no se debe castigar cuando encontramos un orín en la casa, ellos simplemente no saben por qué los estamos castigando y yo sé que todos están pensando, no, si él sí sabe porque yo llego y se esconde o me pone carita o no me saluda, entonces sí sabe que hizo algo malo. Él no sabe que hizo algo malo, él sabe que cuando llegas y hay orines, lo regañan. Pero él no sabe que es porque él se orinó en la casa. Simplemente ve la casa y ve orines y dueños llegando, hay problema. ¿Sí? Entonces, es adecuado evitar el regaño, limpiar sin decir nada, limpiar con unos productos no enzimáticos para no generar marcaje en la misma zona y premiar la conducta adecuada. O sea, vamos a ignorar esas orinadas que no vimos cuando pasaron y vamos a premiar cuando lo hace afuera. Entonces, estar muy atentos también a tener esos premios que son espectaculares para ellos y dárselos en el momento adecuado. ¿Cuándo se da? Inmediatamente termina de orinar en el lugar que es o termina de defecar. En ese momento se da el premio. En la casa se puede hacer un tipo de refuerzo negativo indirecto. ¿Cómo se hace? Durante la orinada, ¿cierto? Vemos que él se posiciona, estamos como pendientes que va a orinar, hablando pues de la Pomerania. En ese momento dejamos caer algo que suene muy duro, como estas reglas metálicas o una bandeja o una babucela de esas que usan en los partidos. Hacemos un sonido muy incómodo, muy desagradable, pero que él no esté relacionando con nosotros, simplemente él dice, cuando yo me agacho a orinar acá, pasa algo desagradable. Entonces, él va a dejar de hacerlo en ese lugar y va a hacerlo donde lo están premiando. Como les digo, es algo también de mucha constancia y de hacerlo todos los días y primero identificar si es algo patológico o no. Ok, bueno, tengo dos perritos provenientes de un mismo hogar de paso. Ambos los obtuvimos a los 2 meses de edad, pero no conviven juntos. Uno de ellos muestra un comportamiento normal en lo relacionado al trato con personas y animales externos, pero el otro es difícil de tratar, ya que se torna muy agresivo con las personas y animales externas. Nos vimos en la necesidad de comprar bozal para poder sacarlo a pasear e igual se torna agresivo e incluso cuando no tiene ningún motivo que desate esa agresividad. Mi pregunta es cómo puedo hacer para tratar esa agresividad sin generarle estrés o tensión al perro. Me gustaría ayudarle a socializar más para que las salidas se tornen más amenas. Te digo la otra de una vez, que es cortico. Bueno, te esperemos. Listo. Bueno, aquí hay algo que puede ser un poco delicado porque vemos que tenían una edad donde socializaron junticos, estaban en el mismo ambiente, entonces no debe haber esa diferencia en esa emoción que sienten con los otros perros o al salir. Así, uno puede ser un poquito de carácter más fuerte que el otro, no debe ser tan marcado, tan diferente, porque aunque no sean de la misma mamá, estaban en el mismo ambiente en el proceso de socialización, ¿cierto? Entonces ya sabemos que hay unos componentes genéticos que marcan mucho esa tendencia, pero al ser algo tan puntual, que sea tan agresivo, tan impulsivo, aun cuando su hermano, por así llamarlo, es tranquilo y tiene un lenguaje adecuado, no sé, es algo intuitivo, ¿sí? Te voy a contestar desde la intuición
esto necesitaría pues, y todas las preguntas necesitarían una consulta especial y tener pues como más detalle. Una consulta puede durar 3 horas, ¿sí? Haciendo una observación de ese comportamiento. Yo sí te voy a pedir que me mandes de pronto unos videitos, más adelante les comparto el correo, me mandes unos videitos cortos para ver de verdad cómo son esas posturas ante los otros perros y en las salidas, pero como te digo, desde mi intuición puede ser un problema físico, porque no es normal que él tenga esa reacción tan atenuada, siendo compañero del otro desde tan cachorro. Entonces, sí, pensaría yo, me dirigiría a un diagnóstico clínico, a que tenga una dolencia, a que tenga un problema diferente, que no sea solo el comportamental. Bueno, acá tenemos la pregunta número 6 y 7, creo que ya le diste respuesta porque era sobre cómo enseñar a hacer las necesidades afuera de la casa. Entonces vamos a pasar a la 8 que nos preguntan si ya existe hiperapego en un perro adulto. ¿Hay algún tip general que puedas darnos para tratar ese problema? Sí. Voy a aclarar algo de lo de las eliminaciones también. Cuando nosotros tenemos que eh, llegar antes, ¿cierto? Predecir cuándo puede ocurrir esa orinada o esa deposición en la casa. ¿Cómo? Sabiendo, conociendo sus rutinas, conociendo cada cuánto lo hacen o a qué horas o cuando son cachorros, sabemos que más o menos 10 minutos después de tomar agua, de comer, los podemos sacar. Entonces, cuando son adultos también podemos predecir un poquito esa conducta para poder adelantarnos y sacarlos. Ese es un tip también muy importante. Bueno, cuando hay hiperapego, es muy importante, súper importante diferenciar que sea hiperapego y no ansiedad por separación, porque son conductas muy parecidas. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Cuando hay ansiedad por separación, el perro lo que está tratando de hacer es alcanzarnos. Entonces, por eso vemos que los daños en la casa, los desastres ocurren en el mueble que está cercano a la ventana, en las cortinas, en la puerta, los rasguños, porque ¿qué quiere hacer nuestro perro? Un túnel. Él quiere cavar un túnel y alcanzarnos, ¿cierto? Porque salimos. Entonces es una conducta diferente al hiperapego, porque en la ansiedad por separación siempre lo hace, o sea, siempre, siempre lo va a hacer, siempre que se quede solo, no a veces. Mientras que en el hiperapego, sí, a veces ocurren las conductas, a veces no, pero sí se queda llorando, sí tiene que estar con nosotros todo el tiempo. Entonces, a grandes rasgos, tips para hiperapego. Empezar a generar distancias. ¿Cómo? Si yo me siento a ver televisión y mi perrito se me sienta, digamos que se sienta en el piso, pero tiene que estar pegado a mi piel, tiene que estar junto a mí, yo lo empiezo a notar y empiezo a correrme, ¿sí? Me corro un poco y él se va a volver a correr, va a volver a tener el contacto. Lo puedo hacer más o menos 3 veces. Correrme sin darle atención, sin hablarle, sin mimarlo, sin explicárselo. Simplemente ignorando la situación, me corro. Si él cada vez que me corra se me pega, me voy a parar. Me voy a parar, voy a ir a la cocina, voy a hacer otra acción y vuelvo. ¿Sí? Como ir tratando poco a poco de que él entienda que se puede sentar al lado sin estar en contacto con la piel. Si me persigue por toda la casa, que es otra de las características, si voy al baño, si voy a la cocina, él siempre está junto a mí, siempre, siempre, siempre. Voy a empezar a generar unas barreras, como poniendo unas chambranitas, estas puerticas de los bebés, ¿cierto? Las pongo en unos lugares estratégicos. No quiere decir que lo vaya a dejar solo de repente, aislado, porque esto me va a causar un efecto muy contrario. Va a ser poco a poco. Entonces, por ejemplo, entro a la cocina, él no entra, pero él me puede ver. Él puede ver que estoy en la cocina, empiezo a cocinar, empiezo a estar sin hablarle, sin darle explicaciones, simplemente entro y salgo de la cocina sin que él pueda entrar, pero que él sepa que yo estoy ahí. Esos son
tips generales. Al baño, es muy importante la entrada al baño. Estos perritos no te dejan ni entrar al baño, prácticamente se meten dentro de tus piernas, incluso en el sanitario. Entonces también poner la barrera, obvio, yo sé que a muchas personas no les va a molestar y no importa que él entre, pero sí genera ese hiperapego que le está generando ansiedad, estrés, mucho miedo, que le desencadena enfermedades. Entonces es aconsejable que si entramos al baño, cerremos la puerta. En este momento sí le podemos hablar porque como no hay una visual, poder decirle, hola, aquí estoy, ya voy, y simplemente salgo al momento y estoy con él sin tener esa ansiedad en el saludo ni en el reencuentro. También es muy importante cuando llegamos del trabajo, no tener unos saludos muy efusivos, tratar de premiar la calma. En general hay muchas recomendaciones, muchísimas, pero por el momento esas, tratar como de despegarlo un poquito en los momentos en los que estamos juntos para que vaya sintiendo una independencia, vaya entendiendo que puede vivir solo. Bueno, si dejamos que vuelan, cuando estabas ahorita hablando de la comunicación entre los perros, entonces nos preguntaron, si dejamos que vuelan a otros perros, ¿no hay riesgo de una parvovirus? Precisamente el veterinario, seguramente pues de esta persona, no deja que vuela a otros perros. Igual mis perros están operados. Los riesgos de virus, de bacterias, de hongos, siempre van a estar presentes, ¿cierto? Porque son agentes que están en el ambiente. Entonces, no voy a contradecir a su veterinario, obviamente, eso puede pasar, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que mi perro tiene un plan de salud adecuado, que es vacunado en las fechas recomendadas, que está sano y que tiene una buena inmunidad y que el otro perro también, ¿cierto? Yo cuando tengo un niño, no lo voy a llevar a jugar a la orilla del río contaminado, donde tiran escombros y basuras. No, yo lo llevo a jugar con niños que se bañan, que están sanos. Entonces, lo ideal es que cuando tengo la oportunidad de que mi perro comparta con otros perritos, yo entienda que son perritos que también tienen un buen estado de salud, porque es importantísimo ese contacto, o sea, que ellos no tengan contacto por miedo a las enfermedades es atentar contra su salud mental, contra su equilibrio y ya sabemos contra las 5 libertades del bienestar animal. Entonces, muchas veces yo también soy médica veterinaria, pero tengo una formación desde el comportamiento y para mí el comportamiento es importantísimo, como para el dermatólogo la piel es importantísima. Entonces, podemos tener un equilibrio, llegar a tener un equilibrio. Y en la etapa de socialización, que son tan cachorritos que no tienen aún su esquema de vacunación completo, que se termina a los 4 meses, ¿cierto? Entonces, muchas personas empiezan a sacarlos después de los 4 meses, cuando ya se terminó su etapa de socialización. Entonces, ¿cuál es el consejo? Sacarlos cargados, llevarlos a casas de amigos que tengan perros que están sanos, que sabemos que están sanos, mostrarles la vida, la ciudad, las motos, todo cargados o por áreas limpias y tratar de evitar perritos pues como de dudosa procedencia, pero ya cuando están adultos y cuando tienen un sistema inmune muy desarrollado y están muy sanos, yo los puedo dejar saludar libremente en el parque sin tener esas preocupaciones a las enfermedades, porque si no prácticamente tendríamos que estar en una burbujita, tanto ellos como nosotros. ¿Cómo se puede corregir el problema de ataques a las personas ajenas a la casa? Tengo dos perros que tienen este problema y uno de ellos ya ha mordido varias personas. Parece que no las olfateara antes de atacar porque ya lo hizo con un miembro del hogar. Bueno, estos casos de agresividad son muy delicados porque también tienen una connotación desde la convivencia, desde lo legal, desde la salud pública. Y son casos muy comunes todos los días, aunque no veamos pues muchas noticias, ocurren muchísimo, muchísimo y obvio es una responsabilidad que tanto para el otro que está siendo víctima como para nuestro perro
es inadecuado porque mi perro si está mordiendo es porque también tiene una falencia, está angustiado, tiene miedo o tiene todo el tiempo una reactividad porque no la ha podido controlar de otra manera. Este caso es muy puntual hacer un estudio, nosotros hacemos unos test, en esos test hacemos varias pruebas donde medimos qué grado de reactividad tiene el perro y si su agresividad es ofensiva o defensiva, y de esa manera podemos empezar a hacer unas terapias y unos tratamientos. Incluso a veces, y muy probable es su caso, se debe hacer un tratamiento con fármacos donde empezamos a bajar como esa reactividad y a la vez hacer terapias de modificación de conducta para ir empezando a tener unos perros más nivelados, más equilibrados. Obviamente te recomiendo muchísimo el uso del bozal, tú no puedes salir sin el bozal puesto, adecuado para ellos, para su talla, que no les moleste y porque puedes tener unos problemas legales muy graves y que van a tener unas consecuencias nefastas para tus perritos. Entonces, te aconsejo primero tener una orientación, si no puedes tener acceso a una consulta, me puedes mandar videitos y ir clasificando como qué tipo de agresividad tienen, pero en general hay que hacer un examen a cada uno, un test donde se puedan medir esa reactividad. Mi lobo siberiano vomita por ahí 2 veces en la semana y hay días que no quiere comer nada, ni siquiera coma caldo de pollo y arroz. Eh, Esta raza de perros es muy particular porque es un perro que es muy perro, ¿sí? No es tan bebé como queremos nosotros, que yo siempre digo, los perros no son bebés ni los gatos son perros chiquitos, los perros son perros, pero este sí que es el más perro. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene comportamientos muy naturales, muy naturales. Los perros son depredadores, son carnívoros, estrictos, ¿cierto? Ellos necesitan, pues no estrictos, ellos incluso ya se han tornado un poco omnívoros, pero su anatomía es carnívora. Eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que él tiene la capacidad de atrapar una presa, tragarla, porque incluso no tienen pues como esa masticación tan desarrollada, la tragan, su cuerpo está adaptado para eso, sus enzimas digestivas están adaptadas, tienen un estómago muy grande en proporción al tamaño de su cuerpo y un digestivo corto, unos intestinos, para tener una digestión lenta en digerir esas presas. Entonces, a veces no estoy diciendo que sea tu caso, porque obvio es importante una valoración médica, que descartemos algún problema desde lo físico, pero en general, en un caso natural, el perro puede durar hasta 2 días sin comer tranquilamente. O sea, si él tiene una presa, un conejo, una presa grande, él puede estar varios días sin comer y sin necesitarlo y sin enfermarse por ello. Entonces, y estoy hablando porque es un perro de tamaño grande, no es un perro pequeño, vulnerable, ni cachorro, es un perro adulto y grande. Entonces, puede ser que tu perro no necesite comer el día que no quiso comer. Él se sienta satisfecho y se sienta bien. Entonces, como nosotros nos angustiamos tanto si no desayunan, almuerzan y comen, empezamos a darles alternativas como esos caldos, como los pouches, las laticas, los mecatos, la comida casera. Entonces, obvio, a ellos les va a llamar la atención y van a comer, pero no es ideal. Si, lo ideal es detectar si él lo está haciendo porque no quiere comer, no lo necesita o porque está enfermo, ¿cierto? Porque en realidad tiene una patología. Entonces, si tu lobo un día amaneció, ese día no quiso comer, que no coma. Obviamente estando muy atento a que esté animado, a que juegue, a que no tenga dolencias, a que tú lo acaricies, su estómago esté tranquilo, no esté tenso. Pero si el perrito al otro día comió, normal, ¿sí? Es algo natural de la especie. Entonces no te preocupes tanto. Y cuando vomitan, también hay que valorar si es que definitivamente te estás angustiando mucho a la hora de ofrecerle tantas cosas que
generas unas indigestiones y generas ese reflejo, y si es vómito o es regurgitación, porque la regurgitación es una devolución desde el esófago y puede ocurrir cuando hay demasiado alimento. Entonces puede que le des algo tan rico que él se lo coma, pero en realidad no lo necesitara, entonces lo regurgita. Entonces, mi llamado es a que estés muy atento a observarlo, a entender que no esté padeciendo una enfermedad y simplemente entender que puede que pase un día y ese día no quiera comer. Bueno, vamos a hacer esta última pregunta sobre perros. Si tengo una perrita criolla de un poco más de un año y no está acostumbrada a estar con gatos, ¿podría ser conveniente adoptar un gatico pequeño para que convivan? Bueno, entonces, ahora les contaba que ellos deben conocer los gatos muy pequeñitos en su etapa de socialización. No es que no esté acostumbrado a ellos. Si los conoció en la etapa de socialización, no va a haber ningún problema. Sabe que es un gato y no va a tener problema. Pero entre perros y perros es más difícil la convivencia que entre perros y gatos o entre gatos y gatos. O sea, al gato le va a ser más indiferente si entra un perro a su casa a que si entra un gato, y al perro igualmente. Entonces, sí va a haber una adecuación, no va a ser tan dramática como les hablaba ahorita cuando es gato y gato. No tienes que hacer pues como muchos procesos con tu perro. Ojalá pudieras llevarlo a ver gatos, a ver cómo es su reacción entre ellos, porque si hay perritos que son definitivamente depredadores y van a ser una amenaza para el gato y te lo va a perseguir y te lo puede llegar a cazar. Pero si ves que ellos siempre van a mostrar curiosidad y los van a querer oler y los van a querer perseguir porque corren, pero si tú le ves como esa empatía hacia los gatos, llévalo sin problema. Y si el gatico está pequeñito, muy bueno, y tratar de en la casa tener espacios con posibilidades de huida, o sea, con refugios para el gato en caso de que el perrito esté muy intenso y él se quiera alejar o pueda subir, pueda saltar, pueda alejarse y estar seguro cuando, cuando el perro esté muy cerca y lo esté atosigando mucho. Pero sí es conveniente y no hay ningún problema. Bueno, vamos con estas de felinos. ¿Cómo puedo hacer para que mi gata grande de 3 años se adapte a mi nuevo gato de 2 meses? Bueno, ese proceso de adaptación es larguito. Creo que ya lo tienes dentro de la casa, entonces lo ideal era haber empezado antes, pero ¿qué puedes hacer? Lo importante es tener contento al gato adulto, al que ya está, no al nuevo, ¿listo? ¿Por qué? Porque es el gato que se está sintiendo amenazado, es el gato que está sintiendo que están invadiendo su territorio y su espacio. Entonces, la opción es que el gatico pequeño esté aislado en un cuarto, pero que no sea el cuarto preferido del otro gato. Si es tu cuarto y a tu cuarto tu gato grande le encanta entrar, no puedes tener ahí al gato pequeñito. Lo vas a tener en otra zona aislado. En esa zona vas a tener su arenero, su comida, su agua y tenerlo varios días aislado del otro. Pero ellos van a poder olfatearse debajo de la puerta, van a poder tener como un contacto no muy directo y permitir, si tu gato adulto pasa por esa puerta y se eriza, si hace sonidos, no lo regañes, no interfieras, es simplemente le está mostrando al otro su desagrado, pero entre ellos, si el otro gatico va a empezar a desarrollar un buen lenguaje, van a tener esa actitud de, no, yo no voy a pelear, tranquilo, vamos a ir juntos, pero no va a pelear. Entonces, permitir esas interacciones como de rabia sin que te enojes ni lo regañes y empezar a frotar las caritas de ambos con un trapito, frotas al bebé por toda su zona facial, pasas el trapo a tu cama o a un lugar donde tu otro gato empiece a olfatearlo y empiece a sentir las feromonas del otro gatico y viceversa, al gato grande y paso el trapito para el cuarto del pequeño. También vas a tener abundancia de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que el gato entienda que llegó otro, pero que hay mucha comida, hay mucha agua, hay mucho amor, entonces hay mucha arena, entonces
lo puede dejar. Esa es la forma en que en las colonias ellos aceptan que llegue un nuevo miembro. Entonces, no quiere decir que le tengas que dar más comida, sino que la comida que normalmente le das se la vas a dividir en 2 o 3 platicos y esos platicos los vas a poner en diferentes zonas de la casa porque así él va a entender que hay mucha comida, que hay muchos recursos, entonces que listo, que llegó otro, pero que no importa porque hay para todos. Y poco a poco ese proceso de tenerlos separados puede ser hasta 15 días, hasta que tú veas que el gato grande no tiene tanto problema, que no hace tantos ruidos, que no se eriza y simplemente que ellos se quieran o no, que duerman juntos o no, que jueguen o no, va a obedecer a su temperamento, a su forma de ser individual. Entonces, eso sí no lo vas a poder lograr, de decir yo quiero que se amen y que sean felices. Es como que uno llegue a la casa donde los papás y en su cuarto haya un hombre y la mamá le diga, ve, ese es tu novio, acuéstate con él y quiérelo. Así es como cuando nosotros llevamos un gatico y le decimos al otro gato, es tu hermanito, quiérelo. Ellos no lo van a entender, no lo van a entender y no les va a gustar. Entonces, yo sé que para las personas es muy difícil tener tanto tiempo los gaticos separados y tienen como esa emoción de juntarlos y de que jueguen, pero entre más tiempo dure, eh, no es que tenga que durar mucho tiempo, sino que tú te asegures que el gato grande está tranquilo, va a ser mejor la convivencia en el futuro. Entonces, mucha perseverancia y mucho ánimo que no es difícil, es de tener mucha paciencia. Bueno, ¿cuál sería el mejor alimento para un gato de 2 meses y medio? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo puedo hacer una correcta corrección a mi gato y a mi perro cuando hacen algo malo? Esa es otra, y no sé, pues yo creo que ya has dado muchos tipsitos de corrección, pero por si quieres dar otra. El gato de 2 meses y medio debe estar recibiendo una alimentación de cachorro. Es muy difícil hablar de marcas comerciales, ¿cierto? Pero en general, porque igual pues no estoy casada con ninguna, pero en general el más caro es el más bueno, ¿sí? Entonces, ¿cuál le vas a dar? El que tu situación económica te permita darle el mejor. Si el mejor que le puedo dar es de 8.000, se lo doy de 8.000. Si el mejor que le puedo dar es de 40.000, se lo doy de 40.000. ¿Por qué? Porque muchas veces les damos el de 2.000, que no quiere decir que da malo, quiere decir que es un concentrado que muchas familias lo pueden tener y desde que sea concentrado va a tener un balance y va a ser adecuado, pero le dan el de 2.000 y le compran vitaminas y se van en vitaminas y en otros productos en 60.000 pesos. Entonces eso no tiene sentido. Es como que yo a un niño le dé en el almuerzo una ensalada orgánica, un salmón, sin salsa, sin cosas, sin aditivos, y por la noche le dé hamburguesa con papitas y un refresco, ¿cierto? Entonces estoy haciendo como, estoy perdiendo la plata de el almuerzo en la comida, ¿cierto? Entonces es saber que el concentrado mejor lamentablemente es el más costoso. En este caso, comercialmente los que tienen más costos son mejores subproductos y mejor materia prima, mejor palatabilidad, que es que a ellos les va a gustar más, el sabor, las formas, todo eso tiene mucho que ver en los gaticos. Entonces, el llamado es a que trates de hacer el esfuerzo por darle el más caro que puedas, mientras cumple por lo menos un año, o sea, en toda su etapa de cachorro, darle el mejor que puedas. Listo. La otra pregunta es con tips de regañar. Como les he dicho, mi tendencia y mi filosofía es la educación en positivo. La educación en positivo es premiar lo que nos gusta e ignorar lo que no nos gusta tanto. Entonces, a veces se requieren pues como ciertas restricciones o refuerzos negativos porque digámoslo así, por las buenas no aprendió o porque la persona no tiene el tiempo o la paciencia. Entonces, ¿qué podría ser no tan nocivo para ellos? El agua, ¿sí? El spray de agua, ojalá que no nos vean cuando lo estamos accionando, que simplemente ellos se subieron a la mesa, a subirse aquí es muy maluco porque me mojo.
y ya, pero que no lo relacionen con la persona porque va generando pues como una ruptura de ese vínculo. Lo que les hablaba ahorita de los sonidos desagradables, hay muchas condiciones, muchas situaciones que podemos hacer en la casa que no estén relacionados con un golpe para que no haya esa ruptura de vínculo. Y en general funcionan muy bien, pero lo que sí súper funciona es premiar lo que sí nos gusta. ¿Por cuáles motivos de comportamiento deja un gato mayor de hacer sus necesidades en la arena y cómo podemos remediar esta situación? Y creo que esta pregunta va relacionada con la que sigue, donde nos dicen que tengo 5 gatos, 3 hembras, 2 machos. Después de un viaje en el que estuve ausente varias semanas, una de las gatas empezó a orinarse en mi cama. Cuando regresé, dejó la conducta por varios días, pero ha vuelto a hacerlo. Lo hace siempre en la noche. ¿Qué puedo hacer para que no continúe con ese comportamiento? Listo. Cuando un gato adulto que ya tenía una conducta aprendida y normalizada de hacer en la arena, empieza a hacerlo en otra parte, hay que valorar muchísimas cosas. Lo primero es lo físico. Los gatos, más o menos a partir de los 5 años, 6 años, empiezan a tener deficiencias urinarias, a formar cálculos en la vejiga. Entonces, es importante hacer un examen médico, una ecografía y valorar que no esté pasando nada anormal. ¿Por qué? Porque cuando él tiene dolor al orinar, él va a la arena y siente dolor al orinar, entonces genera una aberración a ese lugar y empieza a ensayar otros lugares. Y si por casualidad en el otro lugar no le dolió, entonces va a empezar a tener esa conducta de orinar donde no le duele. Es un refuerzo negativo que no se lo producimos nosotros, pero genera esa aberración al lugar, a la arena. Entonces, esa es una causa, un motivo. Otro motivo puede ser que hayan llegado gatos vecinos, ¿cierto? Que se haya pasado una familia con gato, entonces se estén marcando. Entonces es importante diferenciar si orina o si marca. El marcaje se hace como un spray, como levantando la colita hacia los muros. Entonces son ese tipo de orines que uno siente el olor pero no los ve, porque en realidad están marcando la casa. Entonces hay que diferenciar si es marcaje o si es definitivamente orín. Y cuando es orín, generalmente es aberración a la arena por un dolor o porque estaba en la arena y en ese momento hubo un trueno o la lavadora empezó a saltar, que ocurre mucho cuando las arenas están cerca de la lavadora. Entonces prefieren empezar a hacerlo en otro lugar. Hay que buscarlo bien y se puede volver a normalizar la conducta, generando de pronto, si fue porque no le gustó el lugar, entonces puedo cambiar de arenero, puedo cambiar de lugar el arenero momentáneamente, no tiene que ser para siempre, puedo ponerle otro que tenga 2 lugares, pero identificar primero si es de tipo físico o de marcaje. Se me olvidó la otra pregunta. Bueno, sí, varios gaticos, entonces ella se fue a pasear y un gatico empezó a hacer sobre la cama. Ahí también hay que valorar muy bien cuánto tiempo llevaban juntos todos los gatos, qué interacciones tienen entre ellos, qué interacciones tienen contigo. Por el momento, porque no te puedo dar un diagnóstico muy certero debido a que confluyen muchos condicionantes, pero para tratar de evitarlo, vas a limpiar la zona donde ha orinado con detergente enzimático. Eso los consigues pues en una cadena comercial normal. Preguntas por un detergente enzimático y limpias con ellos. No utilizar límpidos, no utilizar pues amoníacos, porque les genera esa sensación de volver a marcar. Entonces yo pienso que en el primer momento sí tuvo que ver que no estuvieras, tuvo que ver quién los cuidaba o algún cambio que haya habido, y hizo ese marcaje. Pero cuando lo volvió a hacer es porque ya como que huele ahí y está volviendo a marcar. Entonces vamos a limpiar con esos productos y vamos a poner comida en ese lugar. O sea, en el lugar donde ella está orinando, así sea por la cama, vamos a poner temporalmente un platico de comida o va a ser el lugar donde le vas a poner galletitas para que ellos empiecen a
cuando ellos no quieren comer, ¿dónde orinan? ¿Sí? Entonces, si hay comida, no va a ser el lugar para orinar. Entonces, ese es como un tips que te puedo dar así eh, por ahora. También te invito a que me escribas en el correo y poder como hacerte más preguntitas y tener un mejor diagnóstico. Bueno, Adriana, nos cogió la tarde, ¿cierto? Tenemos muchas preguntas, vamos a quedar con muchísimas preguntas pues como pendientes. Yo creo que con Adriana podemos revisarlas luego y mirar de pronto si hay alguna forma en que podamos dar respuesta a esas preguntas y las categorizamos de pronto y Adriana da algún tipo de respuesta. Yo creo que por el momento hacemos estas últimas que tenemos por acá y ya las otras nos van a quedar todas como pendientes. Entonces, a ver, tengo un gatico y cada vez que pasa el carro de la basura se asusta mucho y corre a esconderse. ¿Por qué puede darse esto? Eh, Ocurre mucho, ocurre con gatos y también ocurre con perros, porque es un momento, obvio, pasa un carro, suena duro, no sé qué tanto se escucha desde tu casa, suena duro, tiene una campana, la gente grita, hay personas pues alrededor involucradas, no sé si el gatico puede observar de pronto desde una ventana o desde un balcón y le genera miedo, ¿cierto? Lo otro es que son momentos donde las personas de la casa también como que tienen una angustia, ¡ay, la basura! Se paran, gritan, corren a coger la basura, salen corriendo porque se les quedó. Entonces, esas situaciones van a generar en ellos también como algo tenso, como no saben qué está pasando, no saben cómo reaccionar, pero es algo que va a seguir sucediendo. 2 veces a la semana va a pasar el carro de la basura y tu gato se va a asustar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Evitar la situación al interior de la casa. Si te coge el día para sacar la basura, pues tratar de sacarla antes, pues sí, poner el despertador, levantarte muy temprano, muy tranquila, sacarla antes de que pase el carro, que no sea pues como que ocurran las dos cosas al tiempo, el agite en la casa y el carro afuera. Entonces, que la sacada de la basura sea muy tranquila y que cuando pase el carro también estés, o sea, tú sabes que él se va a estresar, entonces hay veces te angustias y eso le genera más angustia, entonces simplemente estar muy tranquila y vas a tener esos premios especiales como las carnitas, los pouches que les gustan tanto a los gaticos o las galletitas que les gusten y se las vas a dejar de dar en general por nada o sea gratis y se las vas a empezar a dar cuando pasa el carro de la basura, ¿sí? Entonces, cuando pasa el carro bueno, se me había ido el audio, no sé si llevaba mucho rato, entonces, no. Entonces, vas a darle esos premios en los momentos que pasa el camión. Ya, como ya sabes que le da miedo, puede que las primeras veces no le importe la galleta, no le importe el premio, entonces simplemente permite que tenga esos lugares de escape, esos lugares donde esconderse, sus lugares seguros, que puede ser el closet, debajo de la cama, entonces vas a tener la puerta del cuarto abierto, que la gatica pueda entrar, se pueda esconder y simplemente entender que no pasa nada malo, o sea, el carro de la basura no va a pasar todos los días, todo el tiempo, van a ser 2 episodios en la semana donde tu gato puede liberar ese estrés y puede salir de él de una manera natural, escondiéndose, estando seguro, sintiéndose tranquilo, sintiendo que la armonía en su hogar está tranquila y va a pasar. Entonces, no es tan grave, no es para que te angusties y tampoco va a ser fácil de quitárselo. Lo de los premios cuando está pasando va a ser de mucho tiempo, de aproximadamente mes y medio haciendo ese proceso hasta que él ya asocie el carro de la basura con algo rico. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer dos últimas preguntas. Una es muy relacionada también como con el estrés o lo de los sustos. Tengo dos gatas, dentro de 2 meses nos vamos a pasar de casa. Una de ellas suele estresarse fácil. Me gustaría saber qué puedo hacer para que esta situación sea menos difícil para ambas y no se enfermen.
De igual manera, quisiera saber cómo puedo ayudar en general a mi gata para que no se asuste y pues porque ya en varias ocasiones se ha enfermado y el veterinario les ha dicho que cuando un gato se estresa puede bajar sus defensas. A ella la tuvimos desde muy pequeña y la cuidamos mucho. Me queda la duda si esto fue el problema en su socialización y por esta razón se estresa fácil. Bueno, sí, es muy probable, pero la idea no es encontrar culpables, sino entender que con lo que tenemos podemos hacer mucho ahora. Qué bueno, pues que estás preguntando antes de que ocurra el acontecimiento, vas a estar preparada. Hay unas feromonas comerciales que son feromonas de calma para los gaticos. La venden en difusores y en collares. Entonces vas a conseguir un collar y se lo vas a poner, puede ser una semanita, 3 días antes de que ocurra el trasteo. La indicación siempre es que ellos estén muy seguros en un guacal, que no hagas como el cambio cargados, porque cuando un gatico sale del territorio, él siente que que debe volver, siempre va a sentir que debe volver a su lugar seguro, entonces se te va a perder y ocurre mucho que llegan a la casa nueva y el gatico trata de volver a la antigua y se pierde. Entonces, mucha seguridad en la casa nueva, mallas, si vas a tener balcones, si vas a tener ventanales, tener las mallas antes de que lleven los gatos, tener también, ojalá, las cosas de la casa, o sea, que primero lleguen las cosas y luego lleguen los gatos. ¿Por qué? Porque ellos van a sentirse más familiarizados con los muebles y con sus camas cuando estén en ese lugar. Entonces, y es más problemático que lleguen primero los gatos y empiecen a entrar cosas, a ubicarlas. Entonces, en la medida de lo posible, que ellos lleguen después de que la casa esté organizada. También, además del collar con feromonas, cuando lleguen a la nueva casa, vas a ponerle en la manito, en el dorso de la manito, vas a untar. Puede ser, hay unas jaleas que venden en las tiendas veterinarias que son vitaminas, puede ser este tipo de jaleas. Si no la tienes en el momento, puede ser lecherita, algo dulce, algo pegotudo, muy poquito, ¿cierto? No es todo el brazo, solo un poquito en la manito, porque ellos llegan a ese lugar extraño, pero no se van a aguantar tener como la manito así y van a empezar a acicalarse, lo puedes hacer con las dos gaticas, van a empezar a acicalarse y a quitarse ese pegote y durante ese tiempo de acicalamiento van a empezar a entender que están seguras, que es su casa, que son sus muebles, que son sus compañeros humanos, entonces se va a sentir más tranquila y va a tener un tiempo como de dejar de pensar en la huida o en el regreso y estar tranquila en la casa. Entonces es muy aconsejable las feromonas, las esencias florales también son aconsejables, las esencias, las goticas que se dan a vía oral también, pero estas esencias necesitan un tiempo de adaptación anterior, siempre grandecito, tipo un mes, mes y medio, de que estés haciendo el proceso para que tenga un efecto de verdad de tranquilidad y de apaciguamiento. Entonces, si es muy pronto, el collar. Si tienes tiempo, entonces complementalo con esencias florales de Bars y con el collar también. Para mí es un placer poder compartir toda esta experiencia que he tenido con los animales para que las personas puedan hacer unos ambientes más acogedores y puedan tener unos animales más felices y por consiguiente menos enfermos.